radioactiva. Concretamente, ¿qué impacto tiene esto sobre la edad de la Tierra? Todos los intentos en determinar la edad de la Tierra están basados en la desintegración radioactiva. Los elementos pesados como el polonio y el uranio son inestables. Sus átomos tienden a desintegrarse expulsando partículas alfa. Después de un tiempo, los átomos inestables se desintegran en una serie de pasos hasta convertirse en un átomo estable y totalmente diferente. El uranio inestable, por ejemplo, con el tiempo se convierte en un tipo de plomo. Los científicos han observado que los elementos radioactivos se desintegran en la actualidad a velocidades increíblemente constantes. Pueden predecir exactamente cuándo un elemento pasará por cada una de las etapas en el proceso de desintegración si persisten las velocidades actuales. Los geólogos han pensado que podrían usar los ritmos de desintegración para establecer un calendario geológico, la edad de las rocas. Estudian las rocas que contienen muestras de elementos radioactivos. Mediante el uso de instrumentos muy complejos, examinan, por ejemplo, rastros de uranio en el granito y calculan exactamente cuánto del uranio se ha convertido en plomo en la roca. Luego, según los ritmos actuales de desintegración, calculan el momento en que aquel uranio comenzó a desintegrarse. Ese, según ellos, fue el nacimiento de esa roca. Se ha introducido un trozo de granito a este instrumento llamado espectrómetro de masa con microsonda de iones. Mide la relación de uranio a plomo en la muestra bajo estudio. Basándose en procesos actuales de desintegración, las teorías sobre la edad de la Tierra indican que la roca en esta máquina tiene 1.000 millones de años. La cuestión es, ¿son correctas estas teorías? Todas las técnicas de datación siguen el mismo principio. Los ritmos de descomposición radioactiva, que son constantes, son usados para computar lo que los científicos piensan que debió pasar hace mucho tiempo. Esto involucra una suposición. No hay nada a debatir sobre los ritmos actuales de descomposición de diversos elementos inestables. Estos han sido establecidos por observación y medición como hechos científicos. Y la proporción de uranio a plomo en diversas muestras de granito no se pone en duda. Sin embargo, lo que no ha sido sometido a observación y medición es lo sucedido en el pasado distante. Esto es, hasta el descubrimiento del Dr. Gentry, como ya veremos. Todos los métodos convencionales para determinar la edad de la Tierra se basan en una gran suposición. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que pasó a cada instante desde el principio del tiempo hasta la actualidad. Esto se conoce como el principio uniformitario, que dice, la ley natural puede explicarlo todo. Y jamás ha existido un milagro producido por Dios. Otra ilustración nos ayudará a ver cómo esto se relaciona a la edad de la Tierra. Imagine que las gotas que caen representan el ritmo actual de uranio convirtiéndose en plomo. Y este cubo, mitad lleno de agua, representa el plomo acumulado en las rocas graníticas que extraemos de la corteza de la Tierra. Ahora podemos medir exactamente cuántas gotas caen por segundo. Y podemos medir exactamente cuánta agua está en el cubo. De este modo podemos averiguar el tiempo que el agua ha estado goteando. Todo esto está muy bien. Pero ¿y si en algún momento este goteo se hubiera convertido en un caudal continuo, aunque solo sea por unos momentos? Como ven, aunque conozcamos con total exactitud los actuales ritmos de descomposición y de igual modo las proporciones de uranio a plomo en los granitos, estos datos no demuestran nada sobre el momento en que se formó la roca, a menos que la descomposición del uranio haya sido constante. Lo que demuestran claramente los radiohalos de polonio es esto. En algún momento, el principio uniformitario se rompió. Algo muy diferente ocurrió en el pasado, algo que pone en duda la constancia de los ritmos de desintegración. Para poder explicar esto, debemos comprender cómo se descubrieron los halos, o sea, cómo se estableció que eran distintos a aquellos formados por la descomposición del uranio. La mayoría de los halos contienen diversos anillos concéntricos, mostrando bandas descoloridas de diferentes maneras. Se parecen a la diana de un arquero. Cada anillo representa un tipo diferente de elemento en la cadena de descomposición del uranio. El uranio padre emite partículas alfa que viajan cierta distancia exacta, creando un halo que le identifica sin lugar a dudas. Igualmente hacen los otros elementos en el proceso de descomposición, creando sus propios anillos. Se puede observar la evidencia del proceso de descomposición del uranio en estos anillos, pero lo que me asombró descubrir era halos que empezaban con polonio. No había evidencia de uranio padre que las produjera. Eso nunca sucede.
Se supone que el polonio ocurre en la naturaleza como parte de la cadena de descomposición del uranio. Es uno de los últimos pasos antes de que ese elemento se convierta en plomo. Según nuestros conocimientos, el polonio no existe fuera de este proceso de descomposición. Pero visto a través del microscopio, algo muy diferente que ocurrió en el pasado. Polonio por sí solo. Algo inexplicable según las leyes científicas actuales. Por eliminación reduje las posibilidades al polonio primordial, polonio que fue formado al principio. Uno de los experimentos más importantes que descartaron al uranio y confirmaron al polonio primordial como la causa de los halos de polonio en los granitos se efectuó con la microsonda de iones. La microsonda de iones utiliza un fino rayo de iones para sondear o analizar fragmentos microscópicos de materia. El experimento se programó para que el rayo de iones impactara directamente en el centro del halo, deshaciéndolo átomo por átomo para su posterior análisis por un espectrómetro magnético. Fue analizado un número considerable de halos de polonio 218 usando la microsonda de iones. Los resultados fueron positivos e inequívocos. Los núcleos de halo de polonio 218 contenían plomo 206, un derivado de la descomposición del polonio 218 sin el uranio correspondiente hallado en los halos de uranio. Estos resultados confirman que los halos de polonio en los granitos provienen del polonio primordial. Estos halos no solo indican que los granitos en los que se encontraron fueron formados casi instantáneamente, indican también que el proceso en cuestión era notablemente diferente al que observamos en la actualidad. Esto nos lleva a las profundas implicaciones de los descubrimientos del Dr. Gentry. Si los ritmos de descomposición radioactiva no han sido constantes, los métodos convencionales para calcular la edad de la Tierra no funcionan. Simplemente no dan resultado. Los radiohalos de polonio demuestran que, cuando fueron formados estos granitos, había un proceso diferente en funcionamiento. He aquí evidencia clara que invalida el principio uniformitario. La ley natural no lo puede explicar todo, como los halos de polonio, y los milagros de Dios existen, como la creación instantánea de granito. La teoría uniformitaria era el adhesivo que consolidaba la teoría de la evolución. El descubrimiento del Dr. Gentry disuelve ese adhesivo. La evidencia de los radiohalos de polonio contradice totalmente el principio uniformitario y se alza como amenaza contra todo el entramado evolucionista en el que han invertido arduamente los científicos durante un siglo y medio. Seamos francos. Los halos de polonio y el principio uniformitario no pueden existir en un mismo universo. Debe ser uno o el otro. Así que, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica a esta evidencia? La primera reacción de muchos científicos que han pasado su vida sobre la estructura evolucionista es intentar barrer a un lado la evidencia de los halos. Por lo general, lo ven como un diminuto misterio que se tiene que sopesar contra toda la evidencia a favor de la evolución y a favor de una constante descomposición radioactiva. Dr. Bruce Holman, profesor de química en la Universidad Luterana de Wisconsin. Cualquier planteamiento sobre la formación de la Tierra debe explicar cómo los halos de polonio fueron formados en el granito. Si se piensa que la Tierra se estuvo enfriando durante millones de años, hay una contradicción, no importa cómo se mire. Pero se puede explicar fácilmente si creemos que la Tierra fue creada por Dios de la manera que lo describe la Biblia. El Dr. Gentry ha publicado literatura científica y sobre diferentes temas durante muchos años. Sus hallazgos sobre los halos de polonio han estado en tratados científicos durante 25 años y no pudieron ser refutados en el juicio de Arkansas. Lo que más me sorprende es la falta de disposición de la comunidad científica de poner su labor en el centro de la discusión científica en un país que se enorgullece de la libertad de investigación y de expresión.